Bueno, primeramente buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video voy a desarrollar el tema de la estética, un tema que vimos en el año 2021 con la profesora Matinos en Teoría del Arte 1, en el cual lo desarrollamos con los textos de Oliveira en la aproximación a la estética, capítulo 1, y conceptos principales de la estética, capítulo 2. La primera pregunta importante es ¿qué es la estética? La estética es una rama de la filosofía que estudia la actividad artística. Es parte de la filosofía que dedica su estudio teórico a lo que sería el arte, la belleza, el buen gusto. También podría decirse que es el estudio de la experiencia humana, que es tan antigua como el ser humano mismo. Ahora bien, el significado, o sea, la etimología de la palabra estética proviene del griego aesthetique, que significa lo que influye, lo que afecta a los sentidos. Es decir, entonces, en esta primera aproximación entendemos que se refiere a lo sensible, a los sentidos, aquello que nos provoca justamente un objeto concreto, y en este caso sería una obra de arte. Ahora también está bueno aclarar si es solo esta experiencia, si solo esta experiencia estética se puede dar con las obras de arte o no. Más al final del video voy a desarrollar más ese tema. Por consiguiente, es muy importante en esta actividad, en esta experiencia, en esta actividad estética que se da justamente observando una obra de arte, en este caso, que haya un sujeto y un objeto, es decir, un sujeto que observa la obra de arte y un objeto que es observado, que es admirado. También es muy importante tener en cuenta el tiempo, el espacio y el contexto en el cual se ve ese objeto, porque no sería lo mismo que yo hoy día vea una obra de arte del siglo XV que yo en el siglo XV viendo una obra de arte de esa época. Todo eso tiene muchísimo que ver. También, puedo destacar lo que sería que en esta experiencia no solo se va a importar lo sensorial, sino que también, aparte de influir en los sentidos, en lo que yo siento y yo veo, también va a afectar en cuanto a lo intelectual, es decir, compromete al intelecto, ya que lo que yo vea o lo que se vea hará que me produzca una actividad mental, que yo reflexione sobre aquello que observo. Ahora bien, también se dice que es difícil poner en palabras esta actividad estética, esta experiencia estética, ya que se dice que más bien se intuye. Ahora, ¿por qué es más de la intuición y no de algo racional? Bueno, cuando yo digo que intuyo algo, en el sentido coloquial de la palabra, es que hablamos de la inmediatez. Es decir, el intuir algo comúnmente en realidad quiere decir que un saber inmediato vino a mí. No es como aquel saber mediado, aquel saber que leemos en una revista o en un libro, que alguien ya meditó, reflexionó sobre esto para dar una idea concreta y válida sobre determinado tema o determinado objeto.
También al tener una experiencia estética nos permite sentir justamente que algo es bello, que algo es agradable, que algo es terrible, que algo es no es de nuestro agrado. Entonces ahí nos abre la puerta a dar esa voz crítica de decir, esto es bello, esto es feo, esto es sublime. Ahora, ¿cómo podemos saber qué es feo, qué es bello y qué es sublime? Primeramente tuvimos que haber tenido una experiencia anterior a eso para poder decirlo, porque ¿cómo sé que algo es algo bello, feo o sublime si nunca lo viví? Incluyendo tratando de empatizar con eso. No podría reemplazar con nada si tampoco tuve una experiencia similar o parecida. Por eso se dice que esta actividad es más intuitiva que racional, porque es algo que a veces no podemos explicar del todo, por qué algo nos parece bello, feo, es también bastante personal. Entonces ahí también cuando empiezan las preguntas de qué es lo bello es algo que corresponde al objeto o a la persona que lo observa, o hay una belleza o una fealdad objetiva, que es algo, puede haber algo que sea bello y feo para absolutamente todos, como una idea global de que algo es feo y de que algo es bello. Todas estas preguntas se las hace justamente la estética. Bueno, este video me está quedando un poco largo, pero bueno, quiero como explayar un poco más el tema de, por ejemplo, nombrar a Platón, que en este caso, en su caso, hablaba de lo bello como un orden, una medida, una proporción, aquello que guarda las formas, o sea, es decir, la propiedad dependiente de la distribución de los elementos. Lo que habla Platón también es que la verdadera belleza se daba en la naturaleza y no en el arte, ya que el arte se hacía con un fin. La naturaleza no tenía como razón de ser de alguna forma. En definitiva, justamente también porque era la copia, el arte es la recreación de esta naturaleza. Y realiza dos categorías, está lo bello y lo sublime. Lo sublime en este caso es la contraposición de lo bello. Longino, un filósofo y literario griego, decía que lo sublime es aquello que sobrepasa la belleza, tiene grandeza, desborda los límites con una actitud psicológica, es buena universalmente, se dirige al interior, es toda la contraposición de lo que sería lo bello. Esto que se define como sublime es una belleza extrema en la cual ya no se guardan formas, como que agita el espíritu, rompe esas reglas de una forma particular, pero no pierde belleza. Después lo bello lo que hace sí es guardar la forma, conservar un equilibrio, es como un gusto, como que convence, agrada, es algo como aceptado, es equilibrado y ordenado. En cambio lo sublime sobrepasa esto, pero no se caracteriza como feo, sino que al romper con esto de una manera que también agrada y llama la atención, pasa a ser algo sublime. En cambio de lo feo, que sería
todo el antónimo de lo que significa belleza. Ahora nombrando a Hegel Baumgarten, que era un filósofo alemán, él basaba lo que era la experiencia estética plenamente en lo que era la experiencia sensorial. Era importante la experiencia y no el objeto. Él influye mucho en muchos otros filósofos, como por ejemplo Kant, que es un filósofo también alemán de la Ilustración. Él habla de, también como lo que decía Platón, de una belleza de lo que era la naturaleza y una belleza de lo que era el arte. Y también la divide en dos partes. Habla de la belleza libre y la belleza adherente. La belleza libre es la que se daba en la naturaleza y la adherente es la que se daba en el arte, ya que esta era una reproducción de la naturaleza. Kant también va a hablar sobre lo que sería que el juicio estético es bastante personal. No hay algo que englobe la idea de bello y feo. Todo esto va a tener que ver siempre con la persona que está observando, va a influir con eso, y que siempre va a ir de la mano de una idea ya como con modelos arquetípicos que ya poseemos y que claramente es importante, y vuelvo a aclarar, el tiempo, el espacio y el contexto en el que se ve esa obra. También va a hablar de lo feo, que lo feo es, bueno, justamente el antónimo de la belleza, de que es aquel que no tiene orden, que rompe con las reglas de la armonía, o sea, es como si el objeto careciera de lo que debería tener. Pero bueno, también ahora en cuanto a lo artístico, entendemos que el arte suele representar de forma bella lo feo, y lo podemos ver en muchas obras, como por ejemplo en las de Goya, en las obras de Artemisia, por ejemplo, en la obra de Artemisia, donde está, que se titula Susana y decapitando Holofernes, que estéticamente y compositivamente es una obra que tiene todo, es increíble, pero al verla, ver la sangre, el momento de tensión, de decisión de esta persona al estar matando a alguien, genera una especie de sensación de angustia, de terror, un poco de miedo, un poco de tristeza al ver quizás ese odio y esa decisión al elegir matar a alguien. Pero en cuanto a lo estético y el trabajo artístico de la obra es algo sublime, podría decir. Y así con muchas obras, Goya no se queda atrás con sus aguas fuertes y sus pinturas negras, en las cuales desarrolla cosas muy psicológicas, que muestra como el atormento del alma, como situaciones muy dolorosas de amantes, por ejemplo en la obra de Amor y Muerte. Son obras que generan sensaciones muy tristes, pero compositivamente y en cuanto a lo que sería la creación de esa obra, la línea, los colores, los valores, no podemos decir que es algo feo, o al menos desde mi perspectiva. Bueno, habiendo dicho todo esto y volviendo al principio del video, si bien la estética es, el arte es la creación y la expresión del ser humano, no podemos decir que solamente las obras de arte pueden se puede decir que es algo estético, ya que también podemos vivenciar un sentimiento de
de, de que algo nos agrada mucho, que nos gusta, que nos parece bello, que nos parece triste, que nos parece catastrófico, terrible, al ver, por ejemplo, un hermoso paisaje, al ver dos perros jugando, al ver un desastre natural, en el momento que justamente decimos que horrible desastre natural, que sublimes son, que es un cielo estrellado. En este caso ya nos salimos de la creación del hombre para ver la belleza que nos da la naturaleza. Hay una frase que dice Nietzsche, que es que la vida, que la existencia del mundo solo puede justificarse como un fenómeno estético. Es decir, que si nosotros vemos la vida como un fenómeno estético, tendremos la cantidad de adjetivos necesarios para decir que para describirla como algo bello, como algo horrible, como algo asombroso, digna de nuestra detallada contemplación.